¿Qué tal, mis queridos hermanos y amigos? Que la paz de nuestro Dios esté con todos y cada uno de ustedes. Bendito el nombre de Dios que nos brinda este privilegio de predicar su evangelio. Privilegio que aún los ángeles quisieran tener. Porque anunciar la palabra, y para vosotros es seguro, trae seguridad, trae salvación al alma que anda afligida buscando refugio, ¿verdad? Y sobre todo, reconfirmar eh, nuestro corazón en la fe de Jesús, entendiendo que Dios nos ha dado vida y esa vida está en su Hijo. Hoy hablaremos un poco acerca de, en Hebreos 13 nos habla de que la buena cosa y de que el único propósito de Dios es que reafirmemos nuestro corazón en la gracia de Él. Cuando hablamos de reafirmar el corazón es de convencernos, es de estar arraigados, cimentados en aquello que se llama evangelio, en aquello que Dios laboró de su propia cuenta por eso se llama gracia, ¿verdad? De su propia gracia y de su propia elección para que su criatura estuviese en armonía nuevamente con Él. Y esto trajo lo que se llama reconciliación. Abrió nuevamente el camino que fue cerrado en el Edén. Nos puso en armonía con las demandas de Dios. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios, la cual es Jesucristo, cumplió con las demandas de Dios. Cumplió con aquello que exigía muerte. Que exigía muerte del pecador. Y muerte radical. No era muerte por un rato castigado o algo temporal, era muerte radical. Por lo tanto, cuando Jesús sufre la agonía que sufre es porque Jesús estaba próximo a morir radicalmente. O sea, a ser separado de la naturaleza divina, la cual estuvo con él desde antes de la fundación del mundo. Y entonces, eso es gracia, lo que Dios ha logrado en Cristo. Eso es amor de Dios, lo que Dios ha logrado en Cristo, que es el perdón, que es la reconciliación, que es todo aquello que nos coloca, como dije, en armonía con su voluntad. Y su voluntad es aquella que hizo el Hijo de Dios. Valga la redundancia, ¿verdad? Porque el Hijo de Dios vino para cumplir lo que nosotros en ningún precepto, en ningún momento, ni en pensamiento podíamos cumplir. Sin embargo, él no tomó en importancia ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, de humano, y sin pecado asumió la culpa del pecado, del pecador, en este caso nosotros. ¿Para qué? Para que su padre estuviese contento, para que su padre pudiese alcanzar tranquilidad, porque su ley había sido vindicada, porque su dignidad había sido vindicada. Y esa vindicación la hizo Jesús. Por eso cuando el Padre, en el bautismo de Jesús que Juan hizo, el Padre lo declara, mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento. En el Salmo 2 creo que es, que dice también, tú eres mi Hijo amado, según el orden de Melquisedec, tú serás sacerdote, según el orden de Melquisedec, de una vida indestructible, ¿ves? Porque Melquisedec, su retórica, su declaración que lo identifica es que era eterno. Y entonces, según ese orden, Cristo fue levantado. Y Cristo, el Padre lo declara, lo presenta ante los cielos y la tierra como su Hijo amado en el cual él tiene contentamiento. Óigame, eso es glorioso, porque tenemos un sumo sacerdote, evidentemente que puede compadecerse de todos y cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque estuvo en este cuerpo, conoce el dolor, conoce la tristeza, el hambre, la angustia, el dolor, la muerte. ¿Pero qué? Venció. Por eso el Padre le declara, tú eres mi Hijo amado, y a otro no daré mi gloria.
¿Por qué? Porque es Cristo quien vindica, es Cristo quien hace la voluntad de Dios, es Cristo quien glorifica al Padre. He glorificado tu nombre, ¿ves? Como dice Jesús en Juan, ahora glorifícame tú a mí con la gloria que tuve al lado tuyo. Alabanzas al Dios de los cielos que nos dio y que tenemos un sumo sacerdote, el cual puede compadecerse de todas nuestras necesidades. Por eso es que es necesario que entendamos, como dice Hebreos 13, que Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos de los siglos. Cuando vemos esto, debemos entender lo que acabo de explicar, que Cristo desde antes de la fundación del mundo, antes de la elección de Dios, está sirviendo de mediador, está sirviendo de garantía, está sirviendo de vida eterna a aquellos que habían de ser sentenciados a muerte. Por eso es que es el mismo ayer, hoy y siempre. Es el mismo que calma la tempestad. Es el mismo que nos da el pan nuestro de cada día. Es el mismo que nos da consuelo. Es el mismo que cuando tenemos miedo nos dice, yo estoy con vosotros hasta el fin. Es el mismo que nos reprende. Es el mismo que nos ayuda a amar la justicia y a representar el amor de Dios en la tierra. Es el mismo que nos pide misericordia y que hagamos misericordia. Por lo tanto, es nuestro Rey, al que Dios entregó toda autoridad en los cielos y en la tierra. Óigame, le estoy hablando, describiendo el amor de Dios. Le estoy describiendo a aquel que se llama también el árbol sublime, al que Dios quiso oprimir, torturar, castigar. ¿Para qué? Para que el árbol perverso, que somos nosotros, tuviésemos vida. En eso consiste el amor de Dios. Por eso es que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, porque su sangre nunca pierde su poder. Su sangre es pura y perfecta y limpió los cielos y la tierra. Por eso cuando vemos a Cristo resucitado, vemos el nuevo Adán. Debemos ver el nuevo siglo. Debemos ver la creación nueva. Sin embargo, también cuando vemos eso, debemos entender que Cristo descendió al sepulcro. Tú también y yo también descendimos al sepulcro, porque Él nos representaba. Él era nuestro sustituto. Es nuestro sustituto. Y cuando Cristo resucitó, también resucitamos nosotros. Gloria a Dios, porque eso tenemos una esperanza viva. A eso Pablo lo llama esperanza viva y Pedro. ¿Por qué? Porque está fundamentada, garantizada por nuestro mediador que está vivo. Y entonces, cuando asciende a los cielos, también nos vemos nosotros representados en Él y estamos a la diestra de Dios. Por eso es que nosotros hemos cruzado el lugar santísimo. Ya nosotros estamos, no como antes, detrás del velo. Ahora nosotros tenemos acceso directo. ¿Por qué? Porque nuestros representantes, nuestro sacerdote, es amigo de Dios. Está a la diestra del Padre. Está gozándose, intercediendo por aquellos los que el Padre le dio. Porque nadie puede ir al Padre si no le es dado por el Padre. Tú que me escuchas, has venido al Padre porque el Padre te lo permitió. Dice Jesús que nadie puede ir a Él si el Padre no se lo permite. Y todos los que le dio han sido salvados. Por lo tanto, es un privilegio glorioso saber que el Padre me permitió llegar a Jesús, llegar a Él por medio de Jesús. Y si Jesús está a la diestra de Dios, intercediendo por nosotros, todos aquellos que hayan creído en Él, porque Cristo es corporativo, estamos en Él. Por eso Pablo, en el versículo 9 de Hebreos 13, dice, no nos dejemos llevar por doctrinas diversas. Ninguna persona que venga hablando contrario a lo que yo he dicho, que no esté fundamentado en la Escritura, colocando a Cristo en otro lugar, colocándose Él en sustitución de Cristo, o compitiendo con Cristo, está hablando en el nombre de Dios, porque a nosotros nos conviene menguar, como dijo Juan, y a Él crecer. ¿Por qué? Porque Él es el Salvador, Él es el que
se dio a sí mismo. Él es el que Dios cargó en él todo el pecado de la humanidad. Él es el que resucitó. Él es el que está a la diestra del Padre. Él es el que el Padre le dijo hasta que ponga a tus enemigos por estrado a tus pies. Bendito el nombre de Dios. Y para vosotros es seguro escuchar que tenemos un mediador, que tenemos un sustituto y que tenemos un sacerdote capaz de compadecerse de todos nosotros porque comprende, vivió en carne propia nuestra naturaleza, excepto sin pecado, pero sabe lo que son las tentaciones y sabe mucho más aún cómo combatirlas. Por eso cuando Satanás le dice todo esto te daré, tranquilamente él le dijo, no solo de pan vive el hombre, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Ves? Ese tipo de respuesta pacífica pero firme son las que hacen que el enemigo de Dios se aleje. Cuando usted esté atentado, recurra a la Escritura y usted va a ver que el enemigo de Dios lo deja tranquilo. La gloria sea para Dios. Entonces, si no nos dejamos llevar por diversas doctrinas que son extrañas, y cuando digo diversas doctrinas, es todo aquello que tiene que ver con viandas, como dice el apóstol, que son cosas vanas, que no tienen importancia, que pertenecen al viejo siglo, a la vieja ley de purificaciones, al no coma, no toque, días de reposo, ¿qué más? Todo aquello que altere la cruz de Cristo. Pablo dice, no me propuse saber entre vosotros cosa alguna que no sea a Cristo y a este crucificado. ¿Ves? ¿Por qué? Porque eso es lo único que tiene importancia entre una generación pecadora de víboras, como somos nosotros. Juan le dice, generación de víboras, ¿quién los enseñó a huir de la maldad, del castigo que viene? Pues por lo tanto, Pablo dice que no quiere saber de otra cosa entre los seres humanos que no sea a Cristo y a este crucificado. Por eso es que el pregonero del Evangelio insiste, y para vosotros es seguro, en que lo único que nos da acceso al cielo, y cuando digo al cielo es a la bendición que Dios tiene guardada para nosotros en el cielo, es afirmar nuestro corazón con la gracia. Y cuando digo con la gracia, es que comprendamos que la gracia de Dios no va a entrar en nosotros, que la gracia de Dios donde único fue manifestada fue en Cristo Jesús, porque la gracia de Dios es la aceptación de que Dios aceptó a Cristo en sustitución nuestra y que lo que hizo Cristo es en nuestro favor. De otra manera, Dios estuviese enojado todavía, pero ahora, gracias a la gracia, valga la redundancia, nosotros tenemos paz para con Dios, tenemos el cielo, acceso al cielo. Tenemos acceso a Dios por medio de nuestro Salvador. Y todo cuanto pidamos, Él lo va a filtrar y lo va a hacer llegar al Padre. Usted quiere algo mejor. Los dioses falsos no pueden competir con tanta maravilla. Los dioses falsos no pueden tan siquiera ni en pensamiento intentarlo. Porque son falsos, no tienen vida. Son dioses de muertos. Pero Dios es un Dios vivo. El Dios de Abraham, el Dios de Jacob, el Dios de Isaac, de gente viva, el Dios de David. Gente que ha confiado, que ha creído y que ha confirmado que su palabra es verdad. Por lo tanto, ahora Pablo nos dice, en vez de afirmar el corazón en cosas vanas como esas, afirmemos el corazón en la gracia de Dios, la cual es Cristo, la cual nos ha sido dada para nuestra redención, para que vivamos con esperanza y esperanza viva, eterna, porque Cristo una vez resucitó, sacó a la luz la vida y la inmortalidad. Si usted quiere noticias mejores, me parece que tiene que nacer de nuevo y entender que Dios le ha dado vida en Cristo Jesús. Y dicho sea de paso, todo el que acepta estas cosas nace de nuevo. ¿Cómo? Pues nace porque entiende que murió en el Calvario. Nace porque entiende que fue sepultado. Fíjense, y nace porque entiende que fue resucitado. Pero en realidad no lo hemos hecho. Pero sí lo ha hecho nuestro representante, nuestro sustituto, nuestro amado Jesús. Y lo que Él ha alcanzado, lo ha alcanzado para nosotros,
si creemos en eso. Por lo tanto, yo acepto el perdón de Dios en Cristo y ya yo he muerto en la cruz, ya yo he sido sepultado y ya yo he sido resucitado. ¿Y sabes dónde estoy? En Cristo, a la diestra del Padre. Por eso es que ahora yo vivo para el Evangelio. Yo vivo para no saber otra cosa, sino que a Cristo ya esté crucificado. Como decía Pablo, tenemos la mente de Cristo. Pensamos en que Cristo es el bien común para la raza humana. Y para hablar de otras cosas, hablamos de Cristo. Por eso existen pregoneros del Evangelio. Y tenemos, a Dios gracias, la oportunidad de llegar a muchas personas con este mensaje sencillo y limpio de que en Cristo Dios nos ha dado vida y nos ha fortalecido. Por eso es que Cristo es importante saber dónde está. Por eso es que Pablo insiste en que en vez de llenar el corazón con otras cosas, con la vanagloria del mundo, con aquello que te ofrece Satanás, llénalo con la gracia de Dios. Bendito sea el nombre de Dios, llénalo con la gracia de Dios, porque es la gracia de Dios manifestada en Cristo la que te va a garantizar, una vez tú crees en ella y la haces tuya, el acceso a la nueva tierra. Y no hablemos del cielo, hablemos de la nueva tierra, que es lo que nos toca a nosotros, que es lo que nosotros vamos a heredar, porque vamos camino a la Canaán celestial, la cual descenderá del cielo como una novia ataviada. Alabado sea el nombre de Dios para todos aquellos que le esperan. Yo me inclino para seguir en este capítulo. Vamos a mencionar algo en Romanos 12. Porque no debemos conformarnos a este siglo, Romanos 12:2, sino debemos transformarnos por medio de la renovación del entendimiento. ¿Te das cuenta? Por eso es que debemos reafirmarnos en la gracia. Porque aquellas cosas que eran vanas, aquella vanagloria, aquellas cosas que no servían, aquellas cosas que heredamos como tradición, debemos desecharlas y aferrarnos a la gracia de Dios. Cuando nos aferramos a la gracia de Dios, la hacemos nuestra y ya pertenecemos al nuevo siglo. Porque Cristo es el primer hombre del nuevo siglo y yo, por estar en Cristo, estoy también en el nuevo siglo. Solamente camino hacia la consumación de ese propósito, en fe, dando de gracia lo que de gracia recibimos. Y así comprobamos cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Fíjense qué versículo más maravilloso. La buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Dios no quiere que ninguno se pierda. Pero el hombre, dirigido por el príncipe de este mundo, toma su decisión. O Dios o el príncipe de este mundo. Y muchos, veremos las grandes cantidades un día de esto, se perderán. ¿Por qué? Porque han escogido servirle al mundo, servirle al príncipe de las tinieblas. Yo y mi casa adoraremos a Jehová. Y doy gloria a Dios porque mis hijos también aman a Jehová. Por lo tanto, la voluntad de Dios perfecta y agradable es que amemos su obra, que reafirmemos el corazón, como dice Hebreos, con la gracia. No lo reafirmemos con cosas que no tienen valor, ni aun con nuestra propia justicia, ni aun con nuestra propia santidad. Reafirmemos el corazón, sinónimo de la mente, con las cosas que nos llevan a la eternidad, con las cosas que nos dan vida, con las cosas que nos mantienen vivos en Cristo Jesús. Así que os ruego por la misericordia de Dios, y lo estoy armonizando, que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Nadie que no haya llenado su corazón con la gracia de Dios puede presentar su cuerpo en un sacrificio vivo. Y lo que Pablo está diciendo es consagrarse a la obra de Dios, dar de gracia lo que de gracia recibe, mostrarle a Dios agradecimiento por lo que Dios ha hecho por él. Nadie que no tenga el convencimiento, nadie que no haya renovado su entendimiento. ¿Por qué? Porque la mente tú la tienes comprometida con cosas buenas o con cosas malas. Y igual el corazón, aunque dice que el corazón es engañoso y perverso, pero cuando tú haces lo que Pablo dice, que lo reafirmas o lo afirmas con la gracia, no con viandas ni vanaglorias, pues el corazón no te engaña, porque tú
estás reafirmándolo con la gracia de Dios. Y tu fe no está fundamentada en vianda, tu fe está fundamentada sobre la roca, sobre la piedra de tropiezo que a muchos hará perecer por causa de tropezar con ella. Presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo es como presentar una ofrenda agradable a Dios. Presentarle a Cristo a Dios, que es mi culto racional. Cuando yo alabo a Dios, y lo vamos a ver ahora en hebreo, cuando yo me gozo en reconocer que Dios me ha dado vida y esa vida está en Cristo, yo engrandezco el nombre de Dios, porque yo estoy diciendo, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Por lo tanto, Dios me ha de recompensar con el conocimiento de su verdad. Me ha de engrandecer el conocimiento. ¿Para qué? ¿Para que yo vague de fe en fe? No, lo contrario, para que yo sea cimentado, para que yo me aferre a la verdad de Dios, como dice Colosenses. Si nos da tiempo lo chequeamos. Para que yo no pierda tiempo en otras cosas que no sea la verdad de Dios. Por lo tanto, salgamos a Jesús fuera del campamento donde Él fue muerto, llevando nuestra culpa. Porque no tenemos una ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Por eso, si la buscamos, tenemos que ir a través de Jesús, mi querido hermano. No puede ser a través de viandas y de tradiciones y de disparates y de enseñanzas que la Escritura ni tan siquiera en principio piensa. Tiene que ser en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Entonces vamos tras la Canaán celestial. Cuando suene la trompeta en el día del Señor, los muertos en Cristo resucitarán y la verdad de Dios saldrá, la cual es Cristo, y con su potente voz nos dará el mando para los que duermen, levantarnos, y para los que estén vivos, sean transformados. Ese momento es glorioso y no hay un cristiano verdadero que no lo anhele por encima de este mundo. Si hay un cristiano verdadero que se dice ser verdadero y tiene un pie en el mundo y uno en la tierra, en la esperanza, no creo que tiene que verificar, reafirmar su fe, porque algo anda mal. Usted no puede estar en dos aguas. Las aguas son dos, el techo tiene dos partes. Usted tiene que estar en el centro. ¿Ama a Dios o lo aborrece? ¿Ama al mundo o lo aborrece? Por eso es que es necesario que vayamos tras Jesús, que fue muerto fuera de las puertas, donde cargó los pecados de la humanidad, donde derramó su preciosa sangre, donde dijo, consumado es, he librado al hombre de la pena de muerte y sobre todo del pecado que lo asedia. Así que ofrezcamos a Dios siempre por medio de Él, de Jesucristo, como vengo diciendo. No puede ser de otra manera, por usted mismo. No se le ocurra ni se atreva, porque su precio es de gran valor y usted no lo puede pagar. La deuda que usted tiene es de gran valor y usted no la puede pagar. Vaya al Salmo 49. Pero si vamos por medio de Él, y aquí entiéndase Jesucristo, podemos dar sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen el nombre de Dios. Porque reconocemos que nuestro Padre nos ha redimido. Reconocemos que nuestro Padre nos ha librado de la muerte, nos ha librado del pecado. Abolió, canceló, eliminó el pecado y la muerte sobre el hombre. Aquello que había sido impuesto por la caída. Pues ahora, gracias a Cristo, gracias a Él y gracias a que reafirmamos el corazón en la gracia, podemos decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Todo aquel que confiese que Jesucristo es su Salvador le está dando frutos de labios. Todo aquel que predica el Evangelio está dando frutos de labios. Y de hacer el bien no nos cansemos. Y de ayudar a nuestro prójimo. Porque para eso
Dios levantó su iglesia, para que honren a Dios por medio de los frutos, por medio de la declaración de que Dios nos ha dado vida y esa vida está en su Hijo. Así que reafirmemos el corazón una vez más, cada vez que podamos, continuamente en la gracia y no en la vanidad del mundo, y no en la vanidad heredada, no en los prejuicios heredados, no en las costumbres heredadas, sino en lo que nos ha regalado nuestro Padre Celestial, que se llama Cristo Jesús, colgado de la cruz, sepultado y resucitado y sentado a la diestra del Padre, para la justificación de todo aquel que cree. Que Dios los bendiga y que Dios los guarde. Es en el nombre de Jesús que les dejo estas palabras. Oremos por los enfermos. Señor Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, alabamos tu nombre y te damos gracias por la gracia que nos has dado en Cristo Jesús. Bendícenos, cuídanos, dirígenos siempre a la consumación del propósito, el cual es alcanzar la Canaán celestial. Bendice a los que están enfermos, pasa tu mano sanadora. Mira a aquellos que tienen enfermedades catastróficas. Mira a aquellos que aún muriendo confían en que tú eres su redentor. Reafírmale su fe y permite que puedan estar juntos ese día en que tú aparezcas en medio de las nubes del cielo. Entre tanto y hasta tanto, sánalos si es tu divina voluntad. Todo esto te lo pido en el dulce y glorioso nombre de Cristo Jesús. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos de los siglos. Amén. Recuerden, hermanos, que estamos en Inspira, jueves de 8 a 9, sábados de 2 a 3, y ahora los martes rescatando en un programa que se va a llamar Rescatando la Familia, de 9 a 10 de la noche, para orar por la familia, escuchar sus necesidades, ir a darle estudios, acordar estudios, lo que sea necesario para rescatar la familia de las manos del enemigo. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde, pero sobre todo, gozaos en el Señor siempre. Dios me los bendiga.